Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición poder abrir nuevamente la palabra del Señor después de haberle cantado, orado. Y qué gozo hay en nuestro corazón cada vez que abrimos la palabra, porque sabemos que seremos alumbrados, que nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo que mora en nosotros alumbrará nuestro corazón, nuestra mente, y que el día de hoy podemos salir no solo edificados, sino también podemos terminar este servicio con una decisión de por medio. Y yo quiero animarles a que durante los próximos minutos estemos atentos, que podamos prestar toda nuestra atención para que la palabra del Señor haga efecto en nuestro corazón, que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a nuestras vidas. Así que hoy voy a compartir con ustedes la primera parte de 2 mensajes que he titulado Generosidad en tiempo de crisis. Y cuando hablamos de estos elementos, hermanos, debemos siempre tener presente que hay mucho que dar en cualquier circunstancia, sea buena, sea crítica, sea en medio de la enfermedad o sea en medio del gozo. Siempre hay algo que podemos aprender y siempre hay algo que podemos dar para bendición de los demás. Como en la serie anterior, Consolados para Consolar, la idea es que aquellos que están experimentando el dolor usen esa experiencia para dar a otros ánimo, consuelo. Y yo estoy seguro que si nosotros hacemos todo esto, todo ello apuntará a la gloria del Señor. Y el día de hoy yo quiero que veamos una porción allá en el Antiguo Testamento, un relato que vamos a meditar el día de hoy, muy particular, puesto que nos saca de nuestra condición de espectadores a participantes. Es un relato muy interesante, es una escena que nos cautiva, que nos hace opinar respecto a lo que está pasando en el texto, y cuando eso sucede, nosotros podemos aprender mucho más del texto que solo estar en esa posición de expectantes. Yo quiero animarles el día de hoy que ustedes se metan en el texto, que se imaginen aquellos escenarios que vamos a leer, que puedan imaginarse el sentimiento de una madre, el sentimiento del profeta, el sentimiento de toda una nación que estaba viviendo en crisis, y que podamos ver cómo la soberanía del Señor pudo obrar en medio de esas circunstancias. Pero quiero también llevarles al punto de tomar decisiones, porque estamos viviendo tiempos críticos, y cómo la soberanía de Dios sigue siendo la misma que operó en el corazón de esta mujer. La misma situación puede llevarnos a nosotros a exaltar al Señor. Decía que es una escena que nos cautiva, pero también nos hace opinar sobre la injusticia divina, al grado que podemos pasar por alto algunos atributos tan claros en el texto como lo es la soberanía de Dios. Crisis. Quiero que piensen un momento en esa palabra. Crisis. La sola palabra ya produce crisis en muchos. Y es que la crisis representa todo menos estabilidad. En este momento en el que muchas familias a nivel mundial están experimentando crisis, en este momento en el que seguramente más de alguna familia que está viendo este mensaje está experimentando crisis, en medio de esos momentos que uno escucha la palabra y ya empieza, ¿verdad?, a derramar lágrimas porque la situación está caótica, es en medio de este tipo de situaciones, todo aquello en lo cual en lo que nosotros solemos apoyarnos es removido, y pareciera que hemos sido dejados a nuestra suerte. Muchos piensan que Dios nos ha abandonado. Seguramente más de alguno está sintiendo que Dios se ha olvidado, que Dios ya no escucha sus oraciones, que Dios escucha las oraciones de A o B hermano, pero estará pensando: Dios ya me abandonó, Dios ya no me escucha. Y ese sentimiento, si de por sí la situación es difícil, ese sentimiento de que Dios nos ha abandonado complica todo. Si el alejamiento de los cercanos duele, el silencio de Dios es peor en nuestras vidas.
Pero la pregunta es, quiero llevarlos a dos preguntas. ¿Podemos obtener algo bueno de las crisis? ¿Hay algo bueno que pueda salir de este tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿podemos dar algo bueno en medio de las crisis? Algunos estarán pensando, si el pastor supiera nuestra condición económica, no estaría haciendo esta pregunta. Otros estarán pensando, ¿cómo yo puedo recibir algo bueno en medio de las crisis? Pero se va a dar cuenta que aquello que podemos obtener y aquello que podemos dar, finalmente son asuntos del corazón. Así que yo quiero invitarles en esta mañana que nos sumerjamos juntos en esta historia llena de momentos que van a dejar en nosotros un porqué. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios se revela así en medio de estas circunstancias? Y también pasaremos por momentos gloriosos porque comprenderemos que Dios tiene el poder y la soberanía de usar instrumentos inesperados para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, generosidad en tiempo de crisis tiene el propósito de guiarnos a tomar decisiones para darle la gloria a Dios. Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 17. Y vamos a revisar los textos 7 al 24. Primero de Reyes 17, 7 al 24. Ya se ha hecho esa lectura, así que ya sabemos de qué se trata el texto. Y permítame entonces presentarles como un escenario acerca del contexto político y religioso de Israel en ese tiempo. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Esto está en Primero de Reyes, capítulo 16, 29 al 34. Me he regresado un poco en la lectura para que podamos tener bien el contexto de qué estaba pasando y cómo el escenario que ya nosotros vemos en el capítulo 17 no comienza de esa manera, sino hay algo antes. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ahora, hermanos, quisiera que ustedes vieran este escenario desde la perspectiva que nos los está presentando el autor de Primero de Reyes. ¿Qué es lo que está pasando? El reino está dividido. Jerusalén, el reino del sur, ha quedado separado del reino del norte. Acab comienza su reinado de 22 años. Y el texto arroja algunos elementos que comienzan a mostrarnos la crisis de ese momento. No era una crisis financiera, no era una crisis sanitaria, era una crisis política y religiosa. ¿Qué es lo que estaba pasando? Un reinado, en primer lugar, nos presenta un reinado en decadencia moral y espiritual provocado por sus gobernantes. ¡Qué tremendo, hermanos! El gobierno provocando decadencia moral y espiritual en la vida del pueblo. En segundo lugar, nosotros vemos que el reinado de Acab duró 22 años provocando al Señor con su idolatría.
Dice el texto que él hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Es decir, el pueblo no había tocado fondo con los otros, pero cuando Acab tomó el reinado, él tuvo el descaro de llevar a su pueblo a un punto de idolatría como nunca antes se había visto en el pueblo de Israel. Además, tomó por mujer a Jezabel de Sidón y sirvió a Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue y tomó a otra mujer prohibida en la ley de Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel le era prohibido hacer esto. Y él fue y no solo tomó a esa mujer, Jezabel, que es una mujer muy famosa en la Biblia, y además se entregó a la idolatría del pueblo de los sidonios. Además, en su tiempo fue reedificada la ciudad de Jericó, y esto también estaba totalmente prohibido. Pero cuando viene una decadencia en el corazón, lo siguiente que va a venir, hermanos, es pasar por alto cualquier otra palabra como la palabra del Señor. El consejo de los padres, el consejo de los amigos va a ser pasado por alto cuando en el corazón hay una decisión de ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Y en medio de este ambiente hostil para la vida espiritual del pueblo de Israel, Elías, el gran profeta que aparece nuevamente en el Nuevo Testamento, en algunos relatos que leemos en los evangelios. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, Elías es un personaje de importancia. Este gran profeta del Señor aparece de manera repentina, sin la acostumbrada presentación de los profetas, como cuando leemos el texto que dice: la palabra del Señor vino a Jonás, la palabra del Señor vino a Eliseo. Elías solo aparece delante del rey y trae una sentencia. Y es en medio de estas circunstancias que dice el texto, en el capítulo 17: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una sentencia que contenía en sí mismo el juicio divino. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Acab había provocado la ira del Señor y el Señor había respondido. En el Nuevo Testamento leemos acerca de Herodes, en Hechos capítulo 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Todo aquel que atenta contra la soberanía de Dios, que atenta contra su palabra, contra su santidad, contra la naturaleza de Dios, está expuesto al juicio de Dios. No toda crisis es producto de casualidades. Las crisis, como estamos viendo, de una nación se debió a la idolatría de su pueblo. Nosotros, queridos hermanos, vivimos en medio de un país idólatra. Probablemente el Señor ha permitido esta situación para frenar un poco aquello que descaradamente nuestro país practica. Probablemente el Señor ha permitido esta situación para que su pueblo, el cristiano, también muestre el poder de Dios en medio de estas circunstancias. Y de esta manera se aparece Elías y le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y pareciera que era Elías hablando en nombre propio contra el rey. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, resulta que era un profeta de Dios, que Dios lo había enviado para traer juicio. Así que este es el contexto, hermanos, de la historia que empezamos a leer. Y eso entonces provoca crisis. La primera crisis que nosotros vemos en el texto es la crisis del rey. ¿Qué es lo que está pasando? Déjenme leerles la siguiente nota. Baal y la retención de la lluvia. Las políticas y acciones de Acab y Jezabel
tenían la intención de promover a Baal como la deidad nacional de Israel en lugar del Señor. La disputa abanderada por Elías tiene que ver con cuál de estos dioses es rey y cuál es el más poderoso. De acuerdo con la literatura cananea disponible, particularmente la información proporcionada por las tablillas ugaríticas, Baal es el dios del relámpago y la tormenta, y él es el responsable de la fertilidad de la tierra. Al retener la lluvia, Dios está demostrando el poder de su reino en la misma área de la naturaleza en la que se pensaba que Baal tenía jurisdicción. Imagínense, hermanos, ahí tenemos al rey. Les ha levantado ídolos por todo su territorio, les ha dedicado un templo, ha ido detrás de los dioses de su esposa Jezabel. Ha tratado de cambiar todas aquellas enseñanzas que venían desde el tiempo de Moisés y ha establecido una idolatría profunda, arraigada en el pueblo. Seguramente se proclamaba por todas partes que gracias a Baal los cultivos, ¿verdad?, las cosechas habían sido abundantes esos años. Y seguramente el pueblo también iba detrás de todas estas enseñanzas, creyendo que gracias a Baal, un dios sidonio, gracias a él entonces tenían sustento, tenían alimento, y gracias a toda esta idolatría pues ellos estaban bien. Pero cuando se aparece el profeta Elías con esta sentencia, lo primero que va a provocar es una crisis en lo que el mismo rey ha enseñado a su pueblo. Lo que Elías va a demostrar es que es Dios el soberano quien tiene el poder sobre la naturaleza misma. Y entonces aquella gran predicación que se había hecho sobre el poder de Baal quedaría por los suelos. La sequía por tiempo indefinido era un juicio a la idolatría del pueblo. Su alejamiento del Señor trajo consecuencias en todas las áreas y especialmente en la agricultura. Eso significó que vendría una crisis alimentaria durante los próximos años y en todo el reinado. ¿Y qué haría el rey? ¿Cómo le explicaría a su pueblo que Baal por 3 años no pudo bendecirlos? ¿Cómo explicaría a su pueblo que aquella gran estatua, que aquel gran templo que ellos habían edificado, en realidad no era más que una estatua que no tenía poder? ¿Cómo explicaría Jezabel a su esposa Acab que eso había terminado? ¿Qué hacemos cuando en aquello que confiamos Dios lo remueve de nuestras vidas para demostrarnos que Él es el Señor soberano? ¿Se enoja? ¿Se frustra? ¿Se aleja del Señor? ¿O da gracias porque Dios está quitando aquellos obstáculos que no nos permiten una correcta adoración? Las crisis tienen también el propósito de quitar aquello que no nos permite adorar correctamente al Señor. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Pero también vemos entonces, en el capítulo 17, en el verso 2, dice así el texto: y vino a él palabra de Jehová diciendo al profeta Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y comían carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Quiero que note algo. La crisis en Israel afectaría al siervo del Señor. La crisis en Israel afectaría
a su siervo. Y miren, hermanos, a veces nosotros pensamos que cuando Dios emite sus juicios, los cristianos, ¿verdad?, no vamos a experimentar situaciones adversas. Pero eso no es así. El texto bíblico nos muestra una y otra vez que Dios es misericordioso, que Dios cuida de su pueblo. Pero las crisis, cuando Él manda un juicio a una nación, definitivamente es una situación que va a afectar a su pueblo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ellos tuvieron que tomar acciones. Por ejemplo, ser obedientes a la palabra del Señor. Tomar un cordero, apartarlo con tiempo, sacrificarlo, tomar la sangre y pintar con esa sangre, ¿verdad?, la puerta, los dinteles. De lo contrario, ellos pasarían por ese juicio. Así que, si usted está pensando, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué me despidieron a mí del trabajo? Si yo soy fiel, si yo aporto al trabajo, si yo soy un buen empleado, ¿por qué me despidieron? Y usted comienza a guardar resentimiento en su corazón por esta situación. Yo quiero pedirle que preste atención al texto bíblico, porque lo que nosotros leemos aquí es que Dios cuidaría de su siervo, pero que la crisis, por supuesto que le afectaría. Dice, apártate, vuélvete y escóndete, porque Dios está ejecutando sus juicios. Apártate, vuélvete y escóndete. Y en medio de esa circunstancia le dijo, beberás del arroyo. Dios siempre tiene arroyos para sus hijos. Yo estoy seguro que ninguno de los que está viendo esta transmisión ha dejado de comer por días. Quizá no ha habido la misma abundancia de otros meses. Quizá no ha habido eso a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero yo estoy seguro que en casa ha habido algo que comer cada día. Yo estoy seguro que Dios ha tenido ahí un arroyo y que de repente usted mira el arroyo y esa cosa se va secando. Que usted dice como papá, como mamá y se queda y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Y yo creo que Elías, cuando llegó a aquel arroyo, estaba abundante, ¿verdad? Y dijo, de aquí soy. Y seguramente aprovechaba sus chapuzones ahí a mediodía, a la hora del calor. Pero conforme fue pasando el tiempo, el arroyo se fue secando. Pero también nosotros vemos que Dios usó cuervos. Nadie esperaría que venga un cuervo a alimentar a una persona. Si trajera carne, ¿qué tipo de carne traería? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Dios tiene el poder sobre su naturaleza, sobre su creación, y que Dios puede usar incluso elementos inesperados para la gloria de su nombre. Cuervos le traían pan y carne. Pero el verso 6 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Lo que tenía que pasar, pasó. Quizás usted ya sabía que estaban haciendo recorte de personal en la empresa. Quizá algunos en este momento estén en el desempleo. Ya pasó, se secó el arroyo. Duró unos meses, pero se terminó. ¿Qué hacemos con esto? Miren lo que dice el texto. Pasados algunos días se secó, pasó lo que tenía que pasar. En medio de una crisis pasó lo que tenía que pasar. ¿Falló Dios en el cuidado de su siervo? ¿Falló Dios en el cuidado de su siervo? ¿Ha fallado Dios para cuidar de usted y de su familia? ¿Es que Dios estaba tan ocupado atendiendo a sus hijos fieles y a usted lo pasó por alto? ¿Es que Dios estaba atendiendo las oraciones de aquellos que estaban pidiendo empleo y como usted sí tenía, se le pasó y lo despidieron? ¿Es que Dios es injusto? No.
Dice el texto en el verso 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿Sabe dónde le estaba diciendo el Señor que se fuera? Le estaba diciendo: ve a la cuna de la idolatría, ve a donde comenzó todo, ve a ese lugar donde no son de mi pueblo, porque allá te voy a bendecir. Mire, a mí cuando leo estos textos, yo pienso en cómo Dios opera. Y es que si Dios operara conforme a nuestra lógica, nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. Pero Dios siempre tiene unos caminos que no entendemos. Él tiene formas de obrar en nuestra vida para bendecirnos. Y queridos hermanos, a veces nosotros tenemos un camino trazado y decimos: aquí el Señor me va a bendecir, y Él dice: no, vete por este lado. Y nosotros comenzamos: ¿cómo, Señor, me voy a ir si aquí está el trabajo, aquí hay seguridad, aquí está esto? Y el Señor dice: no, es por acá. Pero mira lo que le está diciendo a Elías: ve a Sarepta de Sidón. De esa región de donde salió Jezabel, esa mujer que trajo idolatría a mi pueblo. Ve a ese lugar y allá te voy a bendecir. ¿Qué es lo que nosotros vemos de esto? Hay una crisis en la vida del profeta. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en la vida del profeta? ¿Cómo afrontó esa crisis? En medio de la crisis espera la dirección de Dios. Siempre, queridos hermanos, en medio de la crisis espera la dirección de Dios. Salmo 40 dice: pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor. Queridos hermanos, sigan esperando por la dirección del Señor. No tomemos decisiones precipitadas, nos van a llevar a otra cosa peor. Quizá usted diga: pastor, pero ya no sabemos qué hacer. Confíe, espere, porque Dios está obrando. Sarepta era una ciudad portuaria a 140 kilómetros de la región donde se encontraba Elías. 140 kilómetros tenía que caminar el profeta. Ahora, hermanos, recuerden que había sequía. No es que iba a tomar un vuelo y entonces iba a llegar allá a Sarepta y aquí. No, él tenía que atravesar desierto. Y recuerden, había sequía en la región de Israel. Yo quiero que usted se imagine esa escena. Ya no hay de comer, ya no hay agua, y ahora me piden viajar 140 kilómetros. Definitivamente el Señor tiene buen humor el día de hoy. Y en medio de su camino no hay seguridad de encontrar agua y no hay seguridad de encontrar comida. O sea, estaba en Guatemala y ahora vete a Guatepeor. Y además 140 kilómetros. Algunos dirían: si me voy a morir 140 kilómetros adelante, prefiero morirme aquí. Eso es lo que dijo el pueblo de Israel cuando llegaron al desierto y le dijeron a Moisés: ¿y por qué nos trajiste? Nosotros estábamos bien en Egipto, comíamos manjares, pero cuando estaban en Egipto se estaban quejando, ¿verdad? Y cuando ya salieron de Egipto, ahora se estaban quejando en el desierto. Mire, si alguien se siente identificado con esta historia, probablemente sea pura coincidencia, hermanos. Jezabel era de esa región. Dios estaba enviando a su profeta a la cuna de la idolatría. Y en medio de esa crisis que él estaba experimentando, no espiritual, pero sí una crisis como la que todo el pueblo estaba viviendo, él se vio afectado. Él esperó por la palabra del Señor, él obedeció a la palabra del Señor y fue. De esa manera el profeta vivió su crisis, y eso nos lleva entonces al último encabezado de este día: la crisis de una mujer. Y me llamó la atención este encabezado, porque se nos da el nombre del rey Acab, se nos da el nombre del profeta
Elías, pero no se nos dice cómo se llamaba esa mujer, madre y viuda. En un tiempo, hermanos, donde las mujeres están luchando por muchas cosas dentro de nuestra sociedad, en un mundo donde la mujer se le menosprecia, yo quiero llamar su atención. ¿No conocemos su nombre? Madre y viuda. Y mire lo que va a hacer esta mujer. En medio de una crisis nos va a dar una tremenda lección de cómo obrar en medio de una crisis. Vamos a ir al texto, verso 9. 9 al 16. Dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué tremenda esta historia, hermanos. Y yo podría cortar el mensaje aquí. Yo podría decir: hermanos, vamos a tomar un tiempo, hable con el Señor. Y yo estoy seguro que la sola lectura de esta porción ya es suficiente. Nos ha enseñado elementos de cómo vivir en medio de una crisis. Pero quisiera resaltar algunas cosas más. Hay una frase que usamos en las clases de misiones y decimos que antes de que el misionero llegue al campo, Dios ya está obrando en el corazón de aquellos para que escuchen el mensaje. Antes que el misionero llegue al campo, Dios ya está obrando. Dios ya se adelantó al misionero. Y esta es una razón más, hermanos, para orar por nuestros hermanos en el campo. Que ellos puedan comprender y ver que Dios está allí con ellos, que Dios está obrando. Pero esto es muy interesante, porque antes de que el profeta llegue a Sarepta, Dios ya lo estaba esperando en Sarepta. Y saben, el texto remarca una y otra vez que era una mujer viuda, como si el texto quisiera dejarnos en claro que era una mujer viuda, ¿verdad? Para que no quedara duda que su esposo estaba medio muerto, estaba bien muerto, hermano, y era una mujer viuda. Eso es lo que el texto hace énfasis una y otra vez. Pero mire lo que Dios le dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Y cómo estaba esta mujer? ¿No estaba en una mansión? ¿No tenía una alacena llena esperando al profeta? Pues uno esperaría eso, ¿verdad? Si alguien va a sustentar a alguien, pues tiene las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Yo no sé si Elías en algún momento pensó: no, pues aquí una refri, ¿verdad?, me está esperando llena de cosas frescas,
¿verdad? No. Dice el texto que una mujer viuda estaba recogiendo leña. Una mujer viuda de ese tiempo no tenía derecho a la herencia. No tenía derecho a muchas cosas que otras mujeres sí tenían. Y en segundo lugar, su condición, ¿verdad? Su condición era la menos indicada para socorrer al necesitado. Era viuda y tenía un hijo. Además, lo que ella estaba haciendo cuando llegó Elías, la idea es que ella estaba hurgando para encontrar algo que le sirviera para encender fuego. Pero hay otro elemento más. Esta mujer le dijo al profeta: nos vamos a dejar morir. Esta es la última comida del día y mi hijo y yo vamos a morir. Quiero que piense un momento en eso. Probablemente algunas familias han sentido eso en los últimos meses. Hoy comemos, pero mañana vamos a ver qué dice el Señor. Esa era su condición. Una mujer viuda que le dijo al profeta: vamos a comer, vamos a disfrutar nuestra última comida y no hay más, no hay esperanza. Eso, hermanos, ella no era una mujer para recibir a un huésped. Ella no estaba en condiciones para hacerlo. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿qué tiene Dios en la mente? ¿Por qué Dios opera así? ¿Qué está queriendo lograr Dios en la vida de esa mujer y en la vida de su siervo? Porque la enseñanza no solo es para la viuda, también es para su siervo. Y esto, hermanos, nos debe llevar a preguntarnos qué nos está enseñando Dios a su pueblo en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Que a veces decimos, claro, está ahí hablando con los no creyentes para que vengan al conocimiento del Señor, y eso es cierto. Pero la otra parte también es cierto. Dios está haciendo algo en la vida de sus hijos para que le conozcamos más, para que le amemos más, para que amemos más su palabra, para que nos comprometamos más con Él, para que cambien nuestros conceptos de servicio, que muchas veces hemos traído el concepto de servicio dentro de las cuatro paredes, y Dios también nos está mostrando algo. Así que eso nos lleva a pensar que Dios escoge a los instrumentos menos esperados para mostrar su gloria. Alfred Edersheim dice lo siguiente: una de ellas es el hecho de que, expulsado de su propio país y por su propio pueblo, Dios puede encontrar un refugio para su siervo en las circunstancias más poco probables. Y esto cuando la fe parece fallar, donde más la podíamos haber esperado. Dios demostrará que Él tiene a los suyos donde menos iríamos a buscarlos. Los hombres y mujeres piadosos no son aquellos que pasan domingo tras domingo en una iglesia. Los hombres y mujeres piadosos están también fuera de las cuatro paredes. Viven su cristianismo fuera de las cuatro paredes. Dios se vale de elementos poco probables para su gloria. Romanos 3:29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque claro, en ese tiempo del apóstol Pablo se pensaba que Dios solamente bendecía a los judíos, porque eran su pueblo, y que a ellos, ¿verdad? Únicamente a ellos les sería revelada la gloria de Israel. Pero Pablo viene y hace una pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Lo que nosotros vemos en esta historia es que Dios obra en el corazón de quien quiere. Lucas 4:25 y 26 dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esta historia la contó nuestro Señor, la resaltó nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, para ir cerrando el mensaje de hoy, quiero que veamos algunas cosas. ¿Podemos ser generosos en medio de las crisis? ¿Podemos compartir algo en medio de las crisis? Algunos estarán pensando, no, pastor, si usted supiera que solo tenemos, ni sabemos qué vamos a comer hoy terminando el servicio. Por lo menos la viuda sí sabía, ¿verdad? Haría algo para comer y moriría. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos ser generosos en medio de la crisis? Regreso a los versos 14 y 16. Dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 4 elementos. El primero, confía en el Señor. Confía en la palabra del Señor. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: no va a faltar nada en tu casa. Ahora, hermanos, estamos hablando que no era una mujer de fe. Es decir, ella no conocía lo que el pueblo de Israel conocía. Ella era una mujer pagana desde el punto de vista del pueblo de Israel. Ella no pertenece al pueblo de la promesa. Y cuando escuchó la palabra del Señor, ella confió en esa palabra. Ella confió en lo que el profeta le dijo como palabra de Dios. Si hay algo que debemos aprender de esta mujer en medio de su crisis, es que la generosidad comienza confiando en la palabra del Señor. Él es fiel. Él cuida de sus hijos, hermanos. Dice que Él nos trata como un padre. El Señor Jesucristo dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Así que, hermanos, ¿cómo podemos vivir en medio de nuestras crisis? ¿Cómo podemos ser generosos? Confía en la palabra del Señor. Número 2, obedecer sin vacilar. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Claro, al principio fue como, en la conversación fue como, ¿cómo es posible? Si solo tengo alimento para mi hijo y para mí, y vamos a morir. Pero una vez que ella escuchó la palabra del Señor, su corazón fue transformado. Y dice el texto: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ahora, queridas hermanas, yo quiero que piense un momento en esta mujer. Hay un poco de harina, un poquito de aceite. Usted tiene un hijo, 2, 3. Llega un perfecto desconocido a su casa y le dice: dame primero a mí. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Querido padre de familia, piense en cómo se sintió esta mujer. Piense en el momento en el que escuchó la palabra del Señor y entró a su casa. ¿Cuántos metros habrá caminado con esas palabras en su mente? Y quiero que piense que mientras ella amasaba la harina, algunos sentimientos que ella pudo haber experimentado. Porque el texto no lo dice, pero eso no significa que ella entró y sí, aquí no pasa nada, aquí está. No.
Estamos leyendo de personajes comunes, corrientes, con sentimientos. Estamos viendo la historia de una mujer que tenía todo para decir no y terminó diciendo, está bien, si el Señor lo dice, lo voy a hacer. Y entonces piensa en ese momento en el que ella estaba ahí quizá en una cocina, en su mesita, preparando. Y yo pienso que más de una lágrima pudo haber derramado pensando, ¿y si no funciona? ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que este es profeta de Dios, de un Dios, saber de dónde sacaron a su Dios, pero que él debe comer primero? Que primero es él y después vamos nosotros. Y dice el texto, ella entonces fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y eso nos lleva al tercer elemento. Dios recompensa la obediencia. Fueron y comieron muchos días. Yo no sé si en más de alguna mañana aquella mujer se levantó como diciendo, a ver si hoy hay harina, a ver si alcanza el poco aceite que tenemos. Yo supongo que después de unos días ella dijo, esto va a funcionar, está funcionando y va a seguir funcionando. Porque Dios recompensa la obediencia. Y en cuarto lugar, Dios provee de maneras inesperadas. Dios provee de maneras inesperadas. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Alguien puede explicar esto, hermanos? ¿Ustedes creen que aquella mujer volvió a vivir su vida de la misma manera? Nadie puede explicar esto. ¿Cómo es posible que un puñado de harina, un poco de aceite les diera de comer a 3 personas por muchos días? Porque Dios tiene el poder de proveer de maneras inesperadas. Por eso es que estamos hablando de generosidad en tiempo de crisis. Porque no da el que tiene, sino el que quiere. De lo mucho, de lo poco que se pueda tener, se puede compartir. Y este tiempo, hermanos, pues ha sido una oportunidad también para nosotros aprender a confiar en el Señor. Aquí hay familias que por ya varias semanas, gracias a la generosidad de muchas familias, se les ha estado llevando una despensa para que puedan tener algo que comer durante este tiempo. Hay crisis en todas partes. Pero yo quiero con este mensaje animarles también, y también a nombre del pastor Arturo agradecerles la generosidad que cada mes muchas familias están mostrando durante este tiempo. Y también quiero animarles a que piensen en cómo podemos vivir esta crisis. Podemos vivirla con temor, con aferrándonos al último puñado de harina y al poquito de aceite que queda, o como aquella mujer diciendo, está bien, primero él y luego vamos nosotros. Y dice el texto que comieron muchos días. Yo comencé con 2 preguntas. ¿Podemos obtener algo bueno de las crisis? Y yo quiero que usted piense en ese momento, ¿hay algo bueno en este tiempo? Y la siguiente pregunta, ¿podemos dar algo bueno en medio de la crisis? Y quiero que usted lo responda ahí donde está. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ha vivido esta crisis? ¿Con fe o con temor? ¿Con una expectativa puesta en la palabra del Señor? ¿O con un temor infundado por las circunstancias que estamos viendo a diario en las noticias? Todos podemos dar y obtener algo bueno en medio de la crisis, pero ¿sabe de quién depende? De lo que hay en nuestro corazón. Así que, hermanos, vamos a tomar un tiempo para hablar con el Señor. Si usted ha estado
temeroso por lo que está pasando, yo estoy seguro que Dios quiere mostrar su gloria también. Si usted está viviendo con una expectativa puesta en la palabra del Señor, yo estoy seguro que Dios quiere usar esa esperanza y esa actitud para seguir mostrando su gloria a otros. Podemos ser instrumentos de bendición en medio de las crisis si tan solo preparamos nuestro corazón para bendecir a otros. Vamos a orar. Padre, somos tan fáciles de desviar nuestra mirada por las circunstancias que vivimos. Decimos confiar en ti, pero cuando miramos a nuestro alrededor, resulta que no confiamos como tú quieres que nosotros confiemos en ti. Decimos tenerte a ti por Padre, pero cuando se trata de descansar en tu provisión, en tu fidelidad, en tu misericordia, resulta que no confiamos en ti como Padre. Señor, en este tiempo, donde pareciera que acaparar va a terminar en bendición, en realidad tu palabra nos muestra que cuando se abren los brazos para bendecir a otros, hay mayor bendición para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Padre, a vivir este tiempo con fe, a vivir este tiempo confiando en tu bondad, en tu misericordia, en tu soberanía. Y Padre, ayúdanos a ser una mujer de fe, como esta mujer, viuda y madre de Sarepta. Eso nos enseña que la fe puede florecer en medio de circunstancias que generalmente no esperamos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque una vez más nos enseñas que hay mucho que debemos poner en práctica para servirte como tú quieres ser servido de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. La siguiente semana igual continuamos con este tema y yo quiero pedirles que preparemos nuestro corazón, que oremos y que el Señor alumbre nuestro corazón para poder tomar decisiones. Que el Señor les guarde y que tengan una excelente semana.